buenas tardes, mi nombre es Randy Gervasio López y yo les estaré hablando del tema del lenguaje, la lengua y el habla, bajo los tres subtemas de, el primero, el lenguaje como un fenómeno únicamente humano; segundo, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico acerca del lenguaje; y el último, distintas aplicaciones inaceptables del concepto del lenguaje. Ok, el primero. El lenguaje viene a ser una actividad única y exclusivamente humana, el cual nos permite comunicarnos a través de la expresión y comprensión de los mensajes. Y aunque bien otras especies han mostrado algunos elementos de comunicación que son similares, no son tan complejos ni estructurados como el lenguaje humano. Comenzando con el segundo tema, el conocimiento vulgar sobre el lenguaje humano es un tipo de conocimiento empírico. O sea, se basa en las observaciones superficiales, las opiniones y la repetición de lo que se ha escuchado. Normalmente se pronuncia mal, por ejemplo, cuando con la palabra haya se pronuncia aiga en muchos casos. Sin investigación, sin tirar hoja para atrás, como dicen, nos quedamos en el conocimiento vulgar. Cuando ya investigamos más adelante y nos ponemos a indagar, ahí se convierte en el conocimiento científico. Y el conocimiento científico sobre el lenguaje humano se obtiene a través de la lingüística, una disciplina que estudia el origen y la evolución y la estructura del lenguaje. El tercer y último tema, distintas aplicaciones inaceptables del concepto del lenguaje. Eso es básicamente el uso inadecuado del lenguaje. Son usos incorrectos del lenguaje, por así decirlo también, que los empleamos cuando hablamos o cuando escribimos o normalmente o cuando se produce una deformación del lenguaje. Algunas formas de llamarlo también son barbarismos, cacofonías, extranjerismos. Los barbarismos son todos casi lo mismo, con una pequeña diferencia, cada uno. Hola, mi nombre es Silorainis Isara Figueroa de la Cruz y le vengo a hablar sobre los tres términos. La lengua como sistema de comunicación. La lengua es un sistema de signos orales o escritos que se utiliza para comunicarse entre las personas de una misma comunidad. Entre el concepto de lenguas de Martinet. Andrés Martinet entendía el lenguaje como una institución humana que sirve para comunicarse. Para él, el lenguaje es doblemente articulado en monemas y fonemas. Caracteres generales de la lengua. La lengua tiene varias características generales, entre ellas que es universal, social, dinámica y arbitrario. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Liane Guante Magallanes y voy a estar hablando de la unidad lingüística, la estructura de la lingüística, funciones de la lengua y signo lingüístico. La unidad lingüística se refiere a las diversas formas y componentes que constituyen el lenguaje. Existen diferentes tipos de unidades lingüísticas que dan desde lo más complejo. Estas incluyen fonemas. Son las unidades más pequeñas del lenguaje, es decir, los sonidos que no tienen significado por sí mismos, pero al combinarse forman palabras. Morfemas son las unidades mínimas del significado de una palabra, otra parte de una palabra que conlleve un significado. Frases y oraciones son combinaciones de palabras que forman unidades más grandes que el sentido. Estructura de la lingüística. Es la ciencia que estudia el lenguaje. La estructura lingüística se refiere a la organización interna del lenguaje. La fonología estudia los sonidos del lenguaje y sus combinaciones. La semántica, analiza el significado de las palabras, frases y oraciones. La pragmática, estudia el uso del lenguaje en contextos sociales, es decir, cómo el contexto y las situaciones influyen en la interpretación del mensaje. Sociolingüística analiza las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, incluyendo cómo el lenguaje varía según factores como la clase social, la región o la equidad de género, entre otros. Las funciones de la lengua son los diferentes roles o propósitos
que cumple el lenguaje en la comunicación entre los seres humanos. Función referencial o informativa. Esta función se utiliza cuando el principal objetivo es transmitir información sobre algo, describir hechos, situaciones o dar explicaciones. Función expresivo o emotiva. Se utiliza para expresar los sentimientos, emociones, estado de ánimo del hablante. Función cognitiva o apelativa. Esta función se utiliza cuando el hablante pretende influir en la conducta del receptor, es decir, el receptor analiza una acción. Función metalingüística ocurre cuando el lenguaje se utiliza para hablar sobre sí mismo. Función poética, esta se enfoca en la forma de que el mensaje es como se expresa el lenguaje, de una manera estética. El signo lingüístico es un concepto fundamental en la que la lingüística fue desarrollada por el lingüista suizo Ferdinand Schwarzer. Se refiere a que la unidad básica de la lengua, es decir, la combinación de una imagen acústica y un concepto o un significado. Muchas gracias. Teoría de la lingüística. La teoría de la lingüística tiene su origen en 1916 con el lingüista Fernand de Saussure y su libro Lingüística General. Este estableció dos bases cruciales para entender lo que son los lenguajes de los seres humanos y los estableció lo que es el significado y el significante. El significante no es más que la idea acústica, sin sonido. Y el significado no es más que la idea crucial asociada al significante. Para su teoría, él estableció 5 características cruciales para reforzarlas, y dentro de esta está lo que es la bipartición, que establece que el significante es la base y el significado es el concepto. Luego está la arbitrariedad, ya que éstas no tienen que estar asociadas entre sí. Luego está la convencionalidad, ya que son acuerdos que se hacen entre sociedades. Y por último, dentro de sus características está lo que es la relatividad, que establece que los signos no tienen valor por sí mismos. Luego está lo que es el carácter lineal del signo lingüístico, que se hace referencia a que los signos se estructuran de una manera en secuencia y temporal. Es en el lenguaje, esta característica es importante porque implica que el lenguaje tiene una estructura de cadena y al cambiarse, cambia su significado. Y por último, el carácter arbitrario del signo lingüístico es probablemente la más revolucionaria de la teoría de Saussure. Como se mencionó, esto significa que no existe una relación entre una o la otra. Y esto se puede comparar cuando tenemos una palabra en diferentes idiomas. Por ejemplo, la palabra perro en los diferentes idiomas que existen. Cada una tiene diferentes sonidos, diferentes estructuras lingüísticas y diferentes estructuras escritas, pero sigue siendo la misma palabra. Hola, mi nombre es Jafrey y hoy les hablaré sobre 3 sistemas importantes. El primero, sistema, norma y habla. El sistema es el conjunto de reglas y elementos que organizan una lengua. Este se trata de un conjunto estructurado de signos y normas que permiten la comunicación entre los hablantes de una comunidad lingüística. Este incluye fonética y fonología, morfología, sintaxis y la pragmática. La norma es el conjunto de reglas establecidas que regulan el uso correcto del idioma dentro de una comunidad. Su función es asegurar la comprensión entre hablantes, evitando confusiones. Existen diferentes tipos de normas. Están las normas académicas ocultas, que es la que se encuentra en diccionarios y gramáticas oficiales. Están las normas sociales o dialectal, que varía según el lugar y los hablantes, y la norma individual, que es la forma particular en que cada persona usa el idioma. El habla. El habla es la realización concreta y personal de la lengua. Cada hablante usa la lengua según su región, nivel educativo, edad y contexto. La lengua se caracteriza por ser espontánea y variable. El segundo subtema es el habla como actualización de la lengua.
El habla no es un fenómeno estático, sino que cambia constantemente. Cada vez que hablamos estamos modificando y renovando la lengua. Este proceso se llama actualización de la lengua. Factores que influyen en la actualización de la lengua. Bueno, cambios sociales. Nuevas situaciones crean la necesidad de nuevas palabras. Ejemplo, antes no existía la palabra tuitear o selfie, pero con el avance de la tecnología esta palabra ha surgido. También está contacto con otras lenguas. Muchas palabras extranjeras se incorporan al idioma. Ejemplo, chat y click provienen del inglés. También está generaciones y moda. Los jóvenes suelen crear nuevas expresiones. Ejemplo, en algunos países cool ha sido sustituido por chido o bacán. Y por último, regiones geográficas. En diferentes países y regiones una misma idea se expresa de forma distinta. Ejemplo, frijoles en México, porotos en Argentina y como le decimos aquí en República Dominicana, habichuela. Su tema número 3, que es concepto tripartito, psicofisiológico y físico. El habla tiene 3 dimensiones: psicológica, es que pensamos lo que queremos decir antes de decirlo. También está fisiológica, que nuestros órganos, pulmones, cuerdas vocales y boca producen los sonidos. Y también está física, que es la onda sonora que viaja hasta el oído del receptor. Ejemplo, si digo, mira el perro. Primero lo pienso, luego mis órganos generan el sonido y finalmente el sonido llega a otra persona. Muchas gracias. Es Yanilda García y yo les voy a estar hablando sobre lo que es el aparato fonador humano, la producción de los sonidos y la clasificación de esta y la articulación. Iniciando con que el lenguaje oral es una de las características más distintivas del ser humano. Para producir sonidos lingüísticos utilizamos un conjunto de órganos y estructuras que son especializadas y estas conforman lo que es el aparato fonador. En mi exposición realmente quiero que exploremos cómo funciona este sistema, desde la parte de la fonación y la articulación hasta donde llega la clasificación de los sonidos de la habla. Primero debemos conocer qué es el aparato fonador humano. Pues el aparato fonador humano está compuesto por varias estructuras anatómicas que trabajan juntas para generar y modular lo que serían los sonidos del habla. Esto se puede dividir en 3 partes que son principales. Primero, iniciando con los órganos de la respiración. Esto incluye lo que serían los pulmones, los bronquios y la tráquea. Y esto lo que proporciona es el aire necesario para la producción de los sonidos. Luego tenemos lo que son los órganos de la fonación. Estos están ubicados en la laringe y comprenden las cuerdas vocales que vibran al paso del aire para producir lo que es la voz. También, por último, pero no menos importante, tenemos los órganos de la articulación. Estos están situados en la cavidad bucal y nasal. Incluyen la lengua, los labios, los dientes también y otros elementos que modifican o moldean los sonidos del habla. Pues la fonación es este proceso mediante el cual se produce la voz. Este se inicia cuando el aire expulsado desde los pulmones atraviesa la laringe, donde las cuerdas vocales pueden vibrar para generar sonido. Según la posición de las cuerdas vocales, los sonidos pueden ser de 2 clasificaciones. Pueden ser sonoros y pueden ser sordos. Los sonidos sonoros son cuando las cuerdas vocales vibran y cuando estas no vibran, pues vienen siendo sonidos sordos. Ya la articulación es el proceso de modificación del sonido que ya fue producido en la laringe mediante los órganos articuladores. Es esta fase donde los sonidos adquieren características específicas, como lo que es su punto y el modo en el cual se articula o el modo de articulación. Los sonidos lingüísticos no son más que la unidad mínima del habla y estos se pueden clasificar en vocales y en consonantes. Las vocales son sonidos producidos sin obstrucción del aire, en vocales abiertas, vocales medias o vocales cerradas. Y las consonantes se producen con algún tipo de obstrucción del flujo del aire. Y estas se clasifican según su punto de articulación y el modo en el cual se puede articular pues la misma consonante.
Con esto podemos llegar a la conclusión de que el lenguaje humano es una capacidad que es asombrosa. Esto se apoya de procesos tanto físicos como cognitivos, que son altamente coordinados.